Bueno, hola a todos. Hoy les vamos a hablar un poco sobre los compositores colombianos contemporáneos del siglo XX. Bueno, el siglo XX, también, primero con un poco de contexto histórico, generó bastantes cambios en la vida colombiana. Eh, a los inicios, en 1902, que se acabó la Guerra de los Mil Días. Esta terminó pues con una oleada de violencia bastante grande y también con la división de Panamá. Bueno, y asimismo se fueron dando como avances tecnológicos, sociales, culturales y pues, por ejemplo, a nivel tecnológico como la aviación, el automóvil, los automóviles y el cine. En la música, tradicional se ven aspectos bastante religiosos, lamentaciones, algunas cosas como algunos aspectos como alegres para los villancicos, que también son provenientes como de una cultura colonial, que son bastante acompañados como por bandolas, guitarras y también que se desarrollaban pues con el canto también. Y sí, y con esta convicción religiosa se da pues como la implementación de diferentes formas compositivas contemporáneas. Bueno, el primer compositor del que les vamos a hablar es Lucho Bermúdez. Él nació en 1912 y murió en 1994 y fue un compositor, arreglista, director, intérprete colombiano y además uno de los más importantes compositores pues, de música popular colombiana del siglo XX, ¿no? Su obra musical siempre estuvo como influenciada por los porros y los fandangos de la zona de Bolívar, que es donde él nació, y los pueblos costeros de la zona norte de Colombia. Todo su trabajo musical se basa en que él adaptó ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el porro y los transformó a un lenguaje musical mucho más contemporáneo y moderno. Y toda la adaptación de esos ritmos locales del Caribe se convirtió como en un símbolo de identidad nacional desde la década de los 30. En general su obra ha tenido mucho impacto en otros países y pues él es como responsable de que la cumbia y el porro se convirtieran como en estandartes de la música colombiana a nivel internacional desde los 40. Aquí hay un ejemplo que es Tolú, una obra del maestro que no sé si de pronto ya lo han escuchado. Bueno, Bueno, con el maestro Jaime León, él nació en Cartagena de Indias y fue un músico bastante prolífico como en la historia de la música en Colombia. Él cursó estudios musicales en la School of Music en Nueva York y también obtuvo una beca de dirección orquestal y composición. También él se desempeña bastante como pianista y pedagogo. El maestro León, en 1947, fue el director de la Orquesta Sinfónica y en 1955 fue director asistente de la Orquesta American Ballet. También en 1972 fue el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, aquí hay una obra bastante conocida del maestro que se llama La Campesina. Aquí dejamos un fragmento. listo. La siguiente compositora de la que les vamos a hablar es de Jacqueline Nova. Ella nació en Bélgica en 1935 y murió en Santa Fe, Bogotá, el 13 de junio de 1975. Ella fue una compositora y también fue una escritora. Y bueno, ella vino a Bucaramanga porque su mamá era
belga, pero ella vino a Bucaramanga porque su papá era de Bucaramanga y comenzó sus estudios de iniciación musical con clases privadas de piano a los 7 años. Ya luego, cuando tenía 23 años, estudió una formación musical mucho más seria en el Conservatorio de la Universidad Nacional y ahí se destacó como solista y como acompañante, y después de eso fue y estudió composición con Fabio González Zuleta y Blas Emilio Teortúa. Ella se graduó de composición musical en 1967 y se fue a Buenos Aires becada en el Instituto Torcuato Di Tella, que es donde continuó sus estudios superiores en composición. Y algo importante es que ella recibió formación por parte de Alberto Ginastera, Luigi Nono, Gerardo Gandini y otros maestros. Las obras de Jacqueline han sido interpretadas por orquestas como la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, y también ha participado, sus obras han estado como en grandes eventos como el Latin American Music Festival y en diversos países como que se ha escuchado sus composiciones. Ya luego, entre 1969 y 1970, ella dirigió una serie radial en la Radiodifusora Nacional y ahí presentó 22 sesiones de nuevos trabajos musicales y análisis. Y en 1970 conformó el grupo Nueva Música, que era un grupo para interpretar música de compositores vivos de la época, con particular énfasis como en la música de Latinoamérica, ¿no? Y ese ensamble se mantuvo como por 5 años, pero tenían como muchos problemas para reunirse, y pues al final, en el año en que falleció Jacqueline, pues se acabó el grupo. Aquí hay un ejemplo que es la Fantasía para piano, que ya compuso. Y un dato más sobre Jacqueline Nova, que también para resaltar es que fue la primera compositora en Colombia, fue la primera compositora mujer que se graduó de la Universidad Nacional, por eso es una figura bastante emblemática. Bueno, sobre José Barrios, él nació en El Banco, Magdalena, el 21 de marzo de 1915 y es bastante conocido pues por sus cumbias, vallenatos, porros y joropos, sí, como la música popular del Caribe colombiano. Bueno, hacia los años 60, eh, donde con la compañía de un grupo de amigos emprende la realización del Festival de Cumbia, que se realiza ahí en el Banco Magdalena. De este festival se había realizado el Festival de la Piña y que se compuso la reconocida internacional Cumbia de la Piragua. Sí, y con la que logró inmortalizar a Guillermo Cubillos y al municipio de Chimichagua. ¿Sí es Chimichagua? Sí. Sí, sí. Y sí, entonces es bastante recordado por estas obras como La Piragua, La Navidad Negra, Momposina, entre muchas otras. Aquí tenemos pues un ejemplo de su música. Bueno, vamos a continuar con Jesús Pinzón Urrea. Él fue un músico, compositor y director de orquesta colombiano. Era reconocido más que todo por componer canciones indígenas y también líricas.
Él nació en 1928 en Bucaramanga y se trasladó a Bogotá en 1939. Ya en 1967 estudió en música en la Universidad Nacional de Colombia, pues enfatizado en dirección y composición. Luego, él dirigió el departamento de música y dictó la cátedra de composición hasta 1991. También es importante que fue uno de los primeros directores de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y pues como compositor recibió 4 premios nacionales de composición que son otorgados por Cultura en 1971, 79 y 81. Bueno, él compuso muchas piezas en clave indigenista, andina, nacionalista y electrónica de la mano de su maestro en esa tendencia, que era Fabio González Zuleta. Ahorita vamos a hablar de él. Y además fue uno de los primeros compositores colombianos que estuvo interesado en la etnomusicología y en la búsqueda de esas músicas tradicionales en el campo. Así fue como él hizo parte del Centro de Estudios Folclóricos y Musicales de la Universidad Nacional entre 1967 y 1970. Y ya en 1988 compuso el himno de Santander con Pablo Rueda Arciniegas y pues falleció en 2016 en Bogotá. Bueno, el maestro Fabio González Zuleta fue un compositor y también docente. Su estilo musical pues se resalta por tendencias bastante neoclásicas y neorrománticas del siglo XX y también haciendo uso como de cosas con atonalismo y dodecafonismo, y a su vez fue el pionero como en el campo de la música electrónica en Colombia. Se interesó bastante como por la investigación musical y contribuyó a la fundación de centros, a la fundación del Centro de Estudios Folclóricos y Musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Fue docente de la Universidad Nacional y también ocupó la dirección del conservatorio entre 1957 y 1967. Se destacó como difusor y representante de las propuestas educativas en Colombia. Aquí tenemos una obra que se llama Ensayo Electrónico, que la compuso en 1965. Bueno, ahora vamos a hablar de Blas Emilio Ateortúa Maya. Él fue un compositor y director de orquesta y docente colombiano considerado uno de los más sobresalientes en el espectro de la música como internacional. Bueno, él realizó como sus primeros estudios en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y ya en 1959 ingresó al Conservatorio Nacional de Bogotá. Y pues ahí cursó materias de teoría y composición con Olaf Rutz, Fabio González Zuleta, de quien ya hablamos, José Rosso Contreras y Andrés Pardo Tovar, que Miguel lo mencionó por ahí. Bueno, de ese periodo como de su educación se destacan obras como arraigadas en la tradición para grupos instrumentales de cámara y 3 obras orquestales que muestran como la influencia que él iba a tener. Musicalmente sus intereses giraban en torno como al ritmo, la experimentación orquestal y la adaptación como de modelos barrocos en la música y también como un desarraigo a ese pensamiento tonal. Entonces, pues dentro de sus obras se pueden oír como momentos aleatorios donde hay como dodecafonismos y ciertamente también como atonalismo. Y pues algo interesante de este compositor es que él trataba como de no adoptar una escuela ni un estilo. Entonces su música es como una mezcla de muchos elementos. También
la mayor influencia que tiene el maestro Ate Ortúa es proveniente del compositor húngaro Béla Bartók y de su maestro Alberto Ginastera. Acá tenemos un ejemplo de esta obra que él hizo, son 6 piezas colombianas. Bueno, el compositor Antonio Ornedo, también saxofonista, nació el 11 de febrero en 1963 en Bogotá. En un inicio, a sus 19 años, estudiaba geología en la Universidad Nacional, pero después, al terminar esta carrera, retoma con la carrera de música. En 1991 fue seleccionado entre varios saxofonistas de todo el mundo como finalista para el concurso mundial de saxofones Thelonious Monk Jazz Competition. Estudió becado en Berkeley. También siente como una necesidad de escuchar la música colombiana como de una forma diferente y entonces esto la lleva por sus influencias a hacer una fusión con el jazz. Sí, enriqueciendo pues como estos géneros con la fusión. También ha grabado con bastantes artistas como Julio Iglesias, Fito Páez y Carlos Vives. Y entre sus obras más destacadas están Travesía, El Origen y Encuentros, que fueron grabadas como a finales de los 90. Entonces aquí vamos a poner un fragmento de El Origen. Ya para cerrar, vamos a hablar de Rodolfo Acosta. Obviamente nos faltaron por abarcar un montón de compositores, pero pues dado el espacio y todo eso, cerramos con él. Él nació en 1970 y nació aquí en Bogotá, Colombia. Estudió teoría y composición musical en Colombia, Uruguay, Francia, Estados Unidos, México y Países Bajos. Sus composiciones han recibido muchos premios y otras distinciones a nivel nacional e internacional, y su música ha sido interpretada en una treintena de países de las Américas, Europa y Asia, y también ha sido publicada. Él es miembro fundador del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que es una asociación sin ánimo de lucro dedicada al fomento, desarrollo y promoción de la música contemporánea en Colombia. También es fundador y director del Ensamble CG, que es un grupo que desde 1995 se dedica como a la interpretación del repertorio contemporáneo. Ellos han realizado más de 150 estrenos colombianos y mundiales. Igualmente, él es fundador y director del Ensamble de Música Contemporánea, ASAP, y bueno, se ha presentado con un gran número de improvisadores locales y extranjeros. En realidad, sus principales áreas de desempeño como docente son composición, historia, teoría y análisis e interpretación de repertorio contemporáneo y experimental. Y además es miembro del comité editorial de los cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas que tenemos en la Universidad Javeriana.